su actividad laboral como la conocían, su vida familiar como la conocían y finalmente su propia muerte. Pero después me di cuenta que las familias pasaban también por ese mismo proceso, a veces muy tardíamente. Quien más elaboraba sus pérdidas pronto era definitivamente la persona que llevaba su enfermedad, pero la familia hacía este proceso de forma tardía. Algunas de estas familias se acercaban a mí después de la muerte de sus familiares, pidiéndome acompañamiento y apoyo en esa etapa nueva, en el duelo por la muerte de sus seres queridos. Y me empecé a dar cuenta de que no había la formación, yo no tenía la formación adecuada para esa actividad. Entonces me empecé a proponer buscar en la ciudad, acá en Medellín, donde en ese momento vivía, profesionales que estuvieran haciendo ese servicio. Me di cuenta que la academia no contaba para entonces con la formación que se requería. Y tuve la oportunidad de conocer unas personas maravillosas con las que me empecé a formar hace ya casi 20 años. Estando en ese proceso de formación, estando allí buscando aprender y crear vínculos para poder ayudar a las familias tras las muertes de sus pacientes, enfrenté la muerte de mis propios seres queridos, los más cercanos hasta ese momento. Aunque yo ya había tenido pérdidas antes, como la de mi abuela, que fue una muerte muy importante porque era un ser muy amado y con quien hubo una muerte particular porque viajó, murió viajando y no la volvimos a ver. No pudimos hacer los servicios exequiales como la mayoría de las personas, tarea que nos tocó elaborar y sanar de la manera más sensata que pudimos. En ese momento en que me estoy formando para apoyar a las personas tras la muerte de sus seres queridos, mueren mi hermana y mi cuñado de forma accidental. Esa muerte múltiple a una temprana edad para ellos, estaban muy jóvenes, tenían 29 y 31 años, y generó un gran cambio para mi existencia. Entonces empecé un doble proceso, seguí formándome, pero ya esa formación estaba marcada también por mi propio proceso de elaboración del duelo. Esa fue una etapa de mi vida difícil, sí, pero extremadamente importante, porque allí se conjugó todo lo que yo ya venía aprendiendo, no solo como psicóloga, que fue muy útil porque me permitió buscar la ayuda del momento oportuno, sino todo lo que hasta ese momento yo había aprendido como persona, lo que había aprendido en mi experiencia profesional y también en mi vida. Y tuve que hacer uso de todos los recursos con los que en ese momento contaba para poder sanar mi propio corazón roto, para poder afrontar los cambios que la vida me trajo. La muerte de mi hermana y mi cuñado no simplemente significó la muerte de ellos, la vida realmente se volteó de cabezas. Nada de lo que yo conocía hasta ese momento permaneció en pie, ni mi trabajo, ni mi vida familiar, ni la economía, todo realmente se reestructuró. Y eso me obligó a hacer cambios extremadamente importantes en muy corto tiempo, acrecentando en muchos sentidos el dolor y la pérdida. Pero también encontré durante ese tiempo la ayuda que necesitaba y pude contar con ese acompañamiento durante el primer año, no solamente para mi familia, sino también para los hijos de mi hermana que pasaron a formar parte de la relación de mi esposo y yo, de la familia que habíamos formado mi esposo y yo. 2 años más tarde, tuve la oportunidad de ser invitada a participar de este maravilloso grupo al que llamamos Plenitud. En ese tiempo no nos llamábamos así, pero años más tarde nos transformábamos. Entonces, así como yo estaba en un proceso de cambio, Plenitud también lo estaba. Y uno de los cambios precisamente era poder seguir creciendo y brindar aún más acompañamiento a las personas y a las empresas en esos procesos de transformación que traen las pérdidas y los duelos. En ese camino que terminamos recorriendo juntos, donde yo estaba también teniendo mi propia transformación personal y profesional, al mismo tiempo que entro en una empresa que también estaba haciendo un cambio, hicimos todo un nacimiento, un renacimiento, un surgir,
un volver a nacer, podemos decirlo de muchas maneras, haciendo un paralelo con lo que muchas veces pasa cuando muere un ser querido. Necesitamos volver a nacer, volver a levantarnos, volver a surgir y empezamos a construir actividades, planes y programas que pudieran contribuir a las personas en su proceso de duelo, no solamente a través de asesoría o acompañamiento, sino que creamos algo que se llamaron en inicio los talleres de apoyo en duelo. Era un grupo de ayuda donde podríamos reunirnos con familiares de personas fallecidas y realizar actividades que les permitieran avanzar sanamente en su proceso. Este fue un proceso de aprendizaje mutuo, porque al mismo tiempo que íbamos poniendo nuestro conocimiento, nuestra comprensión, nuestra experiencia, las personas que allí asistían también nos brindaban su apoyo, nos brindaban su aprendizaje, nos retroalimentaban y juntos pudimos ir construyendo cada vez una experiencia de talleres de duelo más acertada a las necesidades de las personas durante este proceso. Y así fue como nació lentamente esto que hoy llamamos plenitud, vive con plenitud, que lo que busca es brindar precisamente un espacio de acompañamiento a personas en duelo a través de un conjunto de talleres donde trabajamos 12 pasos que les permiten a las personas avanzar sanamente en su proceso y que les iré contando a lo largo de estos 3 días. Pero es bueno que ustedes sepan que este proceso ha tardado aproximadamente unos 17, 18 años y que ha sido una construcción mutua del equipo de trabajo de plenitud, porque no estuve yo sola en ese proceso. A lo largo he contado también con otros colegas que me acompañaron en él y con todas las personas, cientos, miles de personas, no sabríamos contar cuántas personas han pasado por esta experiencia y han buscado el apoyo en nosotros a través no solamente de los talleres, sino también del asesoramiento y otro tipo de acompañamientos como conferencias y otras actividades que también surgieron como producto de ese interés y ese esfuerzo. Hoy vamos a tocar 2 puntos muy importantes a lo largo de esta actividad. Un primer punto es que les tengo una invitada supremamente especial. Enseguida se las voy a presentar. Es alguien que incluso nos acompañó en los talleres, más bien en sus inicios. Y si ustedes han pensado que alguna vez la vida los ha tratado con dureza, que se les ha sumado una pérdida con otra o una situación difícil con otra, la experiencia de esta persona nos va a demostrar que al lado de ella, muchos de nosotros nos quedamos cortos, pero también a la vez es la oportunidad para que comprendamos que aún en las peores circunstancias y cuando a veces pensamos que algo peor no puede pasar, seremos capaces no solamente de afrontarlo, sino de salir adelante. Y luego vamos a hablar de algunos obstáculos que los seres humanos vamos a tener que afrontar a lo largo del proceso de duelo para que precisamente podamos lograr la superación del dolor, recuperar el equilibrio ante la vida y volver a sonreír, experiencia que muchos de nosotros a veces pensamos que no vamos a poder volver a tener. Vamos a tener contacto detrás de cámaras. Hay muchas personas que nos están apoyando, respondiendo preguntas, inquietudes, pero al final de la jornada de hoy vamos a abrir un espacio también para preguntas y respuestas. Así que quien quiera, quien tenga una pregunta específica sobre estos temas que vamos a tratar hoy, váyanla escribiendo en algún lugar y podremos también compartirla. O la podrán escribir en el chat o a través de los medios en que ustedes se encuentran y también nuestro equipo de apoyo les ayudará. Bueno, voy entonces a empezar invitando a esta persona maravillosa que nos acompaña el día de hoy. María Elena, bienvenida. Te invito a compartir conmigo este espacio. Muy bien.
María Elena. Buenas noches, ¿cómo están, Ana Mercedes? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú cómo te encuentras Muy hoy? bien, gracias a Dios, muy bendecida. María Elena, yo feliz de tenerte en este espacio. A María Elena la conozco hace unos, ¿qué? 16 años 16, aproximadamente. 17 años, sí. Nos conocimos gracias a una experiencia dolorosa que tú enfrentaste. Digo gracias porque yo reconozco que como persona que apoya a las personas en duelo, las conozco en los momentos más difíciles de sus vidas, pero también agradezco mucho cuando puedo conocerlas y de alguna manera sembrar una semilla, dejar un legado que les permita a las personas, a partir de esa semilla, permitir que esa planta de la recuperación, esa planta de la superación, esa planta que les permita levantarse. Y yo espero haber cumplido junto con mi compañera de esa época. Sí, con Ana Patricia. Con Ana Patricia, mi compañera de esa época, haber contribuido en ti. Bienvenida. Cuéntanos brevemente quién es María Elena y qué le pasa a María Elena antes de llegar a plenitud. Bueno, primero que todo me tocó unos duelos muy duros, muy dolorosos y sola, porque cuando eso yo no tuve ayuda de nadie porque no sabía dónde buscarla. De todas maneras yo vivía en un pueblito que se llama Fredonia y allá tuve mi primera experiencia porque yo me casé muy joven. Mi esposo se murió, a mi esposo le dio un infarto y yo quedé viuda a los 18 años, siendo una jovencita con un niño de 7 meses. Mi esposo subía para a mi hijo, lo bautizamos 8 días antes y luego al próximo domingo lo registraban, porque en ese tiempo primero se bautizaba y luego se registraba. Cuando mi esposo subía con el niño, a él le dio un dolor de cabeza muy fuerte. Llegó al Hospital Santa Lucía y allá mis familiares me llamaron a decirme de que subiera porque mi esposo le había dado un infarto. Pues yo no lo creía porque él salió bien. Y él era joven, ¿no? Y él era joven a pesar de todo. Si tú tenías 18 años. Pero él sí tenía 33, era mayor, pero estaba muy joven. Era muy joven, era muy aliviado. Y pues para mí eso fue impactante. Cuando subí, que el médico me dijo que pasara, que lo podíamos mandar para Medellín, pero que no llegaba vivo porque ya se le había ido la sangre al cerebro. Entonces yo no dije que no, que lo dejaran ahí en Fredonia, que se muriera. Para mí eso fue... Que no muriera lejos de ti. Que no muriera lejos de mí. Ni de tu hijo. Ni de mi hijo. Y para mí fue muy duro porque en ese momento yo prácticamente era una mujer muy sola. Con mi hijo no tuve apoyo absolutamente de nadie. Doloroso decirlo, pero ni siquiera mi familia. Y quiero hacer un par acá porque yo creo que muchas personas se pueden identificar con esta historia. No solamente perdemos personas muy importantes desde muy jóvenes, incluso desde niños. Tú eras una adolescente, no eras todavía ni siquiera una adulta cuando estabas enfrentando ya una vida y decisiones de adulta. Pero al mismo tiempo yo creo que muchos se identifican con el hecho de, de que de un momento a otro sienten que muchas personas con las que creían que podían contar, ya no iban a contar con ellas. Incluso me compartías en algún momento que hasta tu madre tuvo una actitud de no apoyarte, ¿cierto? Correcto. No fue estas mamás que a veces dicen, venga, si a usted se le murió su esposo, venga para la casa, venga que aquí le ayudamos con su hijo. Ese no fue Ese no fue mi caso. Mi mamá a los 9 me dijo, le permito estar acá hasta los 9 días que se terminen las novenas. Cuando se terminen las novenas, mire qué va a hacer. Yo nunca en mi vida había trabajado, era un niño de 7 meses, yo no sabía qué camino coger, pero yo dije, la vida continúa y tengo que salir adelante y tengo que aprender a sacar a mi hijo adelante. Y yo sola empecé mi lucha. Que eso era con lo que tenías, eso era lo único. Contabas para poder salir adelante. Sí. Un niño que dependía absolutamente de ti y tú dijiste, vuelvo e empiezo. Yo quiero también hacer este pare acá porque nosotros nos vamos a encontrar con eso,
con situaciones, cosas o eventos en la vida o que nos van a quitar la fuerza, no la pueden quitar, ¿cierto? O no la pueden dar. O nos pueden volver más fuertes. Exacto. Y yo creo que ese fue tu caso. Tu bebé, el rechazo, la soledad, de alguna manera te hizo más fuerte en ese momento y te impulsó a continuar adelante. Sí. Creaste a tu hijo sola, ¿no? Crié a mi hijo sola. Empecé a trabajar, conocí gente que de verdad fue querida conmigo, como mucha gente que me dio la espalda, pero conocí una familia que me acogió como si fuera de la casa de ellos. Luego ya mi hijo creció, ya se volvió un adulto, estudió, salió adelante, luego formó un hogar, también siendo muy joven y con una niña muy joven también. La esposa tenía también 16 años. Ellos tuvieron una bebé. Fue muy duro porque es que en el momento de que ella iba para el parto, iba para el hospital, se vino un derrumbe y tapó mucha gente en Fredonia, incluyendo se fue mucha familia de mi papá, mis tías, primos, mi abuelo, pues fue mucha gente. Una tragedia. Fue una tragedia muy grande. Una tragedia colectiva. ¿Y qué pasó con este bebé que estaba a punto de nacer? Pues no nació ese día, ya no nació, porque como ellos quedaron en medio del derrumbe a un ladito, gloria a Dios no les pasó nada a ellos, pero a los 8 días ella volvió enfermo, la tuvieron que trasladar para Caldas, y en Caldas, ella dando al parto, teniendo la bebé sufre como un derrame cerebral, lo que dicen un derrame cerebral, no sé cómo se dice. Una anoxia cerebral, se quedó sin oxígeno porque estaba retrasada en el parto. Estaba retrasada, ya había pasado del tiempo que era, entonces muere la niña, otra tragedia. Muy bien, dame un momento. Te quiero hacer una pregunta que se me pasó ahorita. Ese primer duelo de la muerte de tu esposo, de tu primer esposo, ¿cuánto tiempo te duró? Porque eso fue sin apoyo, sin anestesia, sin apoyo familiar, tú no tenías, te acoge otra familia, estabas sola en esa juventud. ¿Cuánto tiempo sientes que te duró ese proceso de duelo? Ese proceso me duró por ahí 6, 7 años, pero sabiéndolo manejar. Duro, pero tenía que enfrentar la vida, tenía que seguir para adelante porque yo no tenía apoyo de nadie, entonces yo tenía que luchar por ese hijo. Me tocó hacer muchas cosas dolorosas que me humillaran demasiado, pero saqué mi hijo adelante. Voy a hacer un par ahí porque de antemano, cuando nosotros enfrentamos duelos tan difíciles y con tan poco apoyo, incluso con tantas cosas en contra como nos lo comparte María Elena, pues el riesgo precisamente es que el duelo se haga demasiado largo y que se haga demasiado complicado. Y lo has reafirmado de varias maneras. Fue muy duro, en mucha soledad, con mucha adversidad, y consideras que más o menos pudiste haber tardado en unos 5 o 6 años en este proceso. Estamos diciendo que fueron 5 años de tu vida que te tocó una lucha muy dura, pero que al mismo tiempo fue dolorosa. Entonces son 5 años que pasaste en malas condiciones. En muy malas condiciones. Creaste este hijo, tú te volviste a casar. Yo me volví a casar. Ya mi hijo tenía 13 años, iba para los 14 años cuando me volví a casar. Y tuviste otra hija. Y tuve una hija de ese matrimonio. Muy bien. Tu hijo se enamora, forma vida y pasa esta situación. Enfrentas 2 pérdidas muy extrañas. Una por una calamidad colectiva, una muerte masiva, donde a través de un deslizamiento pierdes varios seres queridos de la familia extensa. Pero además eso trunca, de alguna manera afecta el nacimiento de tu nieta, y tu nieta muere días más tarde. Más tarde. Y luego muere mi nuera. Hicimos un proceso, ella no se dejó ayudar, pues tratamos, no se dejó y tampoco hubo cómo ayudarla. Tú me decías que ella era muy joven, que tenía muy como joven, unos 16 años. El dolor de la muerte de ese bebé, ¿nunca lo superó? Ella nunca lo superó. No se dejó ayudar tampoco, no vio ni siquiera una luz en ese proceso. No vio una luz por ninguna parte. Yo traté con muchas personas que me conocían ya, pero ella dijo, no quiero dejarme ayudar de nada. Ella lo único que hacía era
coger todos los días la ropita de la bebé, lo que habían comprado, la empacaba como si fuera un almacén, la metía en bolsitas y volvía y la guardaba. Eso era lo de ella todos los días. Si pudiéramos decirlo, ella se apegó a la memoria de esta bebé, se apegó fielmente a la Fielmente memoria a de esta ella. bebé. Quiero nuevamente hacer otro pare para todos ustedes que nos escuchan. La muerte de los hijos se ha dicho siempre que es una de las más difíciles de afrontar. Cuando además de eso somos tan jóvenes e inmaduros, ¿cierto? Pues el duelo se hace mucho más difícil. Aunque ustedes dos tenían edades similares, tú cuando perdiste a tu esposo, ella cuando perdió su hijo, la madurez parecía que no era la misma en ambas. Y a pesar del amor de tu hijo y el amor tuyo y el apoyo y el diálogo que ella sí lo tuvo, cosa que tú no tuviste Sí. cuando perdiste a tu primer esposo, finalmente ella se cierra y dice, no me quiero dejar ayudar. ¿Cómo manifestaba ella que no se quería dejar ayudar? ¿Cuáles eran sus actitudes o sus palabras que te indicaban que no? No, ella me decía, yo le decía que si le conseguía a alguien para que la ayudara, yo le dije, vengamos donde un psicólogo, pedimos ayuda, o donde quiera, vamos donde un sacerdote o de un pastor, donde ella quisiera, con tal de que ella decía que no. Ella se cerró totalmente, se anegó, dijo no a la negación. Dijo no, no, y se volvió muy posesiva con mi hijo. Entonces, ella no permitía ni que nadie fuera a la casa, porque todo el que iba a mi casa, ella ya quería que se fuera, que no le hablaran a mi hijo. Ya fue como un apego, como que todo lo puso sobre mi hijo. Como que algo que ya no era una convivencia sana, Ya no. ya no era una convivencia sana. Ni Y siquiera el amor de tu hijo le era la suficiente. llenaba, no, ya no, ni yo, porque yo traté de ser lo mejor con ella, yo traté de ayudarla mucho, no. Un día me dijo, doña Mari, no quiero vivir más, me voy a suicidar. Yo le dije, pero ¿cómo vas a hacer eso, Elisa? Mira, tú eres una joven, mire, yo también pasé joven, se me murió mi esposo, mire que yo con un niño pequeño y salí adelante, no, la vida es muy linda y la vida puede tener muchos problemas, pero hay que seguir adelante, no podemos retroceder, no nos podemos dejar ya del dolor. Y ella me decía que no y que no. Y un domingo que yo salí para misa, se suicidó. Se suicidó. Incluso el suicidio de ella trajo muchos problemas porque ya, como ella estaba sola con mi hijo y con mi esposo, les atribuyeron la muerte a ellos, de que ellos la habían matado. Quedaron como sospechosos. Quedaron como sospechosos. O sea que tuvieron que vivir un proceso legal para poder exculparlos. Mi esposo no lo detuvieron porque mi hijo dijo, pues si algo van a cobrar, entonces cóbremelo a mí, pero a mi mamá no la vamos a dejar sola. Entonces se llevaron a mi hijo detenido. Mi hijo, mientras investigaban, siempre estuvo 14 meses en la cárcel, que fueron muy duros también, porque una persona inocente y que tenga que pagar, muy duro. Hasta que ya comprobaron que era pues, que él no tuvo que ver, que era inocente, pero fue muy duro. Y entregarle ese cadáver a la familia de ella fue más duro todavía, Ana Mercedes. Fue muy duro porque ellos nos estaban culpando. Claro. No, eso fue muy doloroso. Quiero también nuevamente hacer un pare. Miren, la muerte de los seres queridos no llega sola. Ahí es cuando yo entiendo, y aquí en Antioquia, donde vivimos tú y yo, hay muchos dichos, pero hay un dicho que dice que los problemas no vienen solos, que vienen muy en gallomba o acompañados, decimos, ¿cierto? O engallada. Y en tu caso se pasó eso, o sea, en tu caso, tanto cuando murió tu primer esposo como ahora con la muerte de la bebé, también venían como en gallumba. Yo puedo también afirmar en mi testimonio eso, cuando mi hermana y mi cuñado murieron, los problemas vinieron en gallumba. Los problemas legales, económicos, afectivos, familiares, ¿cierto? De muchos se suman, se van sumando y eso hace que también sea muy arduo, muy difícil, muy doloroso los procesos de elaboración de duelo. Muere entonces tu nuera y además de eso, ahí no termina tu historia. Ay, no, sigue. A mi hijo lo detuvieron, lo que les acabo de decir, 14 meses. Luego le dan la libertad, pues, porque comprueban de que es inocente.
Y bueno, volvemos supuestamente a la normalidad, seguimos trabajando, él también quedó muy mal, pero él no fue de ningún psicólogo ni nada, porque es que la verdad no conocíamos casi de psicólogo ni de nada en la Mercedes. Es que estamos hablando de hace cuántos años, María Imagínate, Elena. ya eso hace como 25 años, porque mi hijo va para 23 años de muerto. Imagínate, estamos hablando de que yo estaba apenas empezando mi vida profesional cuando a ti te pasan estas cosas. Es- Y era poco lo que hasta ese momento se conocían. Recuerden lo que les contaba ahora, yo ya llevaba 10 años de vida profesional y me di cuenta de que formación en cuanto a todos los procesos de acompañamiento en duelo no había, al menos en nuestro país Sí, no lo apenas había. estaba empezando, y que ese fue mi interés precisamente de empezar a buscar ayuda. Los psicólogos eran relegados a otras actividades y había mucho tabú también frente a eso, María Sí, Elena, ¿cierto? Mucho tabú de ir y buscar este tipo de ayuda. Muchas veces no, ni es que no lo siquiera con el había. sacerdote, que a veces los sacerdotes cumplían Sí, un poco esa función de escuchar, de orientar y de aconsejar, que aunque no es igual que un psicólogo, pero sí suple de alguna manera esa necesidad de escucha y de desahogo y de orientación que muchos de nosotros podíamos necesitar. sí. María Elena, ¿qué pasa con tu hijo? Mi hijo, después de que sale de la cárcel, sigue trabajando. Él trabaja en una tienda de abarrotes en la mayoritaria. Y el 30 de noviembre de 1999, a los 2 años prácticamente de la muerte de la esposa, lo suicidan. A él Lo lo asesina. asesinan. A él lo asesinan. Fue muy duro porque lo mandó a asesinar una novia que él se había conseguido cuando salió de De la la casa. cárcel. De la cárcel, ella comprobado de que ella, pero yo no, nunca quise hacer nada contra ella porque en los primeros 3 meses, les soy sincera, Ana Mercedes, que yo tenía odio, tenía rabia, tenía impotencia, yo quería cogerla y mejor dicho, pero no, yo soy una mujer que soy muy de Dios y le pido mucho a Dios orientación, que me oriente, que me guíe, que no me deje cometer equivocaciones y menos guardar odio en mi corazón. Sí, María Elena, todos nosotros enfrentamos toda esa marejada de sentimientos cuando mueren los seres queridos, pero tenemos que ser sinceros. Cuando las muertes son violentas, mientras más violenta sea la muerte, más rabia, más culpas y más miedos enfrentamos. O sea, Sí, todos sin excepción vamos a pasar por ahí, pero los asesinatos nos dejan una espina clavada, si pudiéramos decirlo así, una espina clavada. sí, Yo digo que la rabia es como un veneno que me lo brindan y yo me lo tomo, ¿cierto? Y terminamos envenenando nuestra mente y nuestro corazón, e impedir que ese veneno nos consuma, sí. ¿cierto? Es una tarea muy ardua en el proceso de duelo. Tardaste 3 meses luchando con tus deseos de venganza. De venganza. Yo me iba todos los días a la iglesia y me arrodillaba. Yo, Señor, quítame este odio, quítame esta rabia. Yo no quiero tener esta rabia, porque yo con eso no estoy consiguiendo nada. Yo con eso me estoy enfermando, soy yo. La otra persona está tranquila, yo me estoy enfermando. Y no hago nada contra esa otra persona de hacerla detener, porque quería mucho a la familia de ella. Ella tenía una abuelita, sí, porque ya se le murió. Y esa señora, en mi vida, yo la quise mucho. Incluso ya enferma, yo iba y le ayudaba. Y llegó el momento en que yo ya empecé a los semestres, ya. El Señor como que me dio la fortaleza y yo empecé, no, Dios no, ya con esto no lo voy a volver, ya lo que pasó, pasó. Dios mío, dame a mí sabiduría para yo seguir adelante. Yo necesito seguir adelante, la vida continúa. Y bueno, otra cosa, que la gente ya me estaba cogiendo pereza era a mí, ¿Por porque qué? yo ya empecé a llorar, a llorar y a llorar y llore y llore. Entonces todo el que llegaba a mi casa, yo, ay, mi hijo, y llore y llore. Y yo ya veía que todo el mundo me estaba dejando sola. Entonces yo misma me cuestioné y yo dije, no, porque voy a dejar después a seguir llorando. No, voy a dejar de llorar para que la gente pueda venir donde mí, porque yo veo que los estoy desaburriendo. Entonces, para que la gente me pudiera visitar, eso era como una forma de yo
De no perder ese vínculo, de no perder ese apoyo, porque a ti lo que te había ayudado mucho, después de que pasaron muchas cosas, Ujú. fue precisamente el apoyo de los De los conocidos. conocidos. Entonces yo misma, yo decía, voy a ser como el payaso. Me río, así lloré por dentro. Incluso en el trabajo lo aplicaba. Yo llegaba al trabajo, entonces llegaban los clientes, doña Mari, y bueno, y yo converse y converse, pero mi corazón destruido por dentro. Es que estabas enfrentando tres pérdidas muy juntas. Estábamos hablando de que había habido esta catástrofe allí en tu pueblo natal, la Sí, muerte de tu nieta, el suicidio de tu nuera y ahora la muerte por asesinato de tu hijo. sí, Eso todo había transcurrido en tan solo 3 años. años. No te dio tiempo de procesar una cosa con otra y tuviste que enfrentar esas pérdidas. Además, hay varias cosas que dijiste tan importantes que yo quiero resaltarle a las personas que nos escuchan hoy en este testimonio. Gran parte del éxito de que hubieras podido sobrevivir a tantas cosas fue que tomaste la decisión de seguir adelante. Y lo has mencionado en varios momentos. Yo Sí, me dije que tenía que seguir adelante. O sea, te lo propusiste como un reto, como algo que era como un compromiso contigo misma más allá de cualquier otro propósito. Y eso te fue llevando a tomar decisiones. Mira que también me decías, bueno, yo decidí que no quería llevar ese odio en mi corazón, que no quería llevar esos deseos de sí. venganza. Fueron decisiones que una a una fuiste tomando con toda la firme intención y un propósito casi que ciego, sin mirar para atrás. ¿Me equivoco? No, correcto, así Y es. eso te No miraba para ayudó, atrás nada, porque y si yo eso te miraba, ayudó. retrocedía, volvía. Y yo no quería eso. No obstante, estos duelos te estaban llevando a vivir la vida a tropezones. Ujú. Habías superado muy bien el de tu primer esposo, pero estos tres tan juntos definitivamente te la Me estaban volvieron a haciendo derrumbar. pasar mal, Sí, muy mal, muy mal. muy mal. Bueno, ya después mi vida continuó, siguió a pesar de las cosas que pasaban. Yo dije, no, vuelvo y repito, sigo para adelante. Tengo que seguir aguerriendo. Ya también tengo otra hija, ya tengo otro esposo. Entonces voy para adelante. Mi, mi hijo llevaba 6 años de muerto y yo nunca más quise hacer una Navidad en mi casa, jamás, porque yo me entregué pues que al dolor de mi hijo y no, ese día dije yo, no más, hasta aquí llego, se acabó el dolor, se acabó todo, no dejando de quererlo, de saber que fue mi hijo, que lo tuve en el vientre, todo, pero ya no más Ibas a hacer un esfuerzo más recuerdos, exacto, por volver a avanzar. por Hasta ese momento la Navidad y muchas cosas no las habías podido disfrutar, pero en ese diciembre especial, después de 6 años, habías tomado la decisión de, bueno, de voy a hacer un pare y me voy a permitir hacer la Navidad. hacer Navidad. Okay. Compré todo, organicé todo y mi esposo estaba paseando en apartado. Entonces yo dije, le voy a tener la sorpresa para cuando venga, simplemente sea que conecte lo de la energía y para que él vea que ya vamos a hacer una familia normal nuevamente. Okay. Bueno, organicé todo bien bonito, mi casa bien linda y yo feliz, contenta, esperando la llegada de mi esposo, porque mi hija también ese sábado se graduaba. Entonces, bueno, Me graduaba del del colegio. colegio se graduaba y yo esperando pues la llegada de él, cuando una llamada como a las 4 de la mañana, también un 30 de noviembre. Entonces me llama el compañero donde estaba mi esposo y me dice, María Elena, no sé qué tiene, pero Rafa está algo raro, extraño. Entonces él me dice, se lo voy a pasar. Cuando me lo pasa, él hablaba enredado, enredado. Y yo, ay Dios, yo, Miguel, llévatelo para el hospital. Mira, lo que pasa es que él siempre hay veces, como él es hipertenso, no sabemos. Y bueno, se lo llevó para el hospital y de allá del hospital me llamaron que había que trasladarlo para Medellín porque ya no estaban los recursos, porque había que hacerle un cateterismo. Lo trajeron para acá, para Medellín. Cuando él llegó, yo lo vi normal y yo dije, eso son exageraciones. Él me habló, incluso me entregó unas galletitas que le dieron en el avión. Me dijo de todo, que me quería mucho, no sé por qué me pedía mucho perdón. Cuando llegamos a la clínica, me dice el médico,
doña María Elena, su esposo se va a morir. Y yo le dije, ¿por qué se va a morir? No lo ve como está ahí aliviado. No, ya. Me dijo, porque él ya tiene sangre en los pulmones. Y ya él no. Entonces a él en ninguna parte conseguimos una cama para hacerle el cateterismo. En ninguna Para parte. acabar de usar como que ciertas cosas Todo se volvieron a bloqueó. pasar y las cosas se fueron desenvolviendo de una manera difícil. Difícil, que no teníamos por ninguna parte. Cuando ya entonces entré nuevamente, porque yo no me separé de él, fueron 5 días en la clínica y me dolía mucho porque le colocaban unos ganchos aquí, entonces él me decía que eran muy despiadados y se los quitaba y se bañaba en sangre. Entonces yo digo, yo viví un duelo muy duro en el hospital. Fueron 5 días muy duros viendo a mi esposo cómo se moría. ¿Tuviste cómo se fue deteriorando? Cómo se fue. Y Ya, finalmente, y finalmente el 5 de diciembre murió. Entonces ahí llegó la Navidad. O sea, que eso que estabas esperando, que fuera un renacimiento de un evento especial, que es la Navidad, que es una actividad que realizamos gran parte de los seres humanos con alegría, a ti volvió y se te truncó. Volvió y se me truncó. Y en otra Navidad. ¿Y qué pasó contigo, María Elena? Ya ahí sí, yo dije, a buscar la ayuda, como yo tenía anotados en Plenitud, cuando eso era Funeraria Medellín, en Plenitud, fui a Plenitud, pedí la ayuda, me dijeron que me esperara 2 mesecitos para que me llamaran. Entonces yo esperé, como a los 2 meses larguitos me llamaron y me dijeron que había un programa que era Gota de Luz, que allá nos ayudaban a salir adelante. Y entonces yo le dije a la niña que me contestó, sí, porque ahora sí lo necesito. Ya no soy capaz más sola con todo esto. Ya me creo muy fuerte, pero no soy fuerte. Necesito ayuda. Y si yo no tengo ayuda, yo no voy a ser capaz de soportar esto. Ay, acabas de decir una frase que yo también decía cuando me tocó mi experiencia, ¿cierto? Yo siempre me he considerado una mujer relativamente fuerte, me he considerado. Para mí, o sea, la vida también ha sido algo dura conmigo y eso yo creo que también me fortaleció y me creí muy fuerte. Pero cuando sucedió lo de mi hermana y mi cuñado, con todo lo que eso transformó, hubo un momento en que me decía lo mismo, definitivamente sola no puedo. Y me recuerdo diciéndole un día a mi esposo eso, hoy me llevas porque hoy no soy sujeto, hoy no me creo capaz de nada, hoy no quiero nada, hoy necesito la ayuda y no puede ser, sí. O mañana, tiene que ser ya. Hoy, tiene que ser hoy. Y recuerdo que mi esposo súper angustiado porque nunca me había visto como flaquear, ¿cierto? Me recogió literal y me llevó, pero fue el inicio de la mejora. Para mí fue el inicio de la mejora. ¿Cómo fue para ti esa experiencia? Entonces, ¿esperaste? ¿Te tocó esperar incluso un tiempo? Sí, me tocó esperar un tiempecito que volvían y me llamaban. Mientras hacían esa llamada, yo decía, ¿sí será verdad eso? Que le ayudan a uno. ¿O será que uno se vaya a perder tiempo? No, ya quién le va a ayudar a uno. Pues ya uno se vuelve muy negativo. Ya uno dice, no, que eso para qué va a servir. Ya se murieron, ya quién le va a quitar ese dolor a uno. Sí, y tienes toda la razón. Nos embargan la mente y en el corazón un montonón de dudas, de incertidumbres, de preguntas que lejos de ayudarnos como a acercarnos a la ayuda, parece que antes nos hicieran huir de ella. Nos hicieran huir. ¿Cierto? Porque una de las cosas que acabas de decir, ¿será que alguien sí me puede ayudar ante este dolor? ¿Será cierto que si yo voy allá, hago el esfuerzo y me meto de cabeza allá, eso sí me va a servir? ¿O iré a perder el tiempo porque este dolor es tan grande y tan profundo que yo creo que nada ni nadie me puede ayudar? Y más que mucha gente que también es muy negativa y le dice a uno, usted es boba, no vaya a ese grupo, ¿eso para qué? Entonces yo dije, no, yo voy, porque es que la que tiene el dolor soy yo. La que necesita ayuda soy yo. Entonces yo quiero salir adelante, pero con ayuda profesional ya. Llegué al grupo, cuando me llamaron, llegué al grupo, incluso con usted, con Ana Patricia. Cuando yo llegué, me acuerdo que llegué con una compañera y ese día fui hasta más imprudente porque estaban haciendo un dibujo y un muchacho Orlando que estaba ahí, no sé qué le dije porque era muy callado y yo, ay Dios, yo siempre hablando más de lo que no debo. Pero bueno, me quedé. Pero te encontraste allí un grupo. Pero allí me encontré el grupo
Primero que todo, ustedes, Ana Mercedes, qué bendición para mí. Yo digo que Dios las bendiga y diario las bendigo porque qué profesionalismo, qué ayuda tan grande. Y enseguida encontrarme ese grupo de amigas allá que yo ya no tenía amigas, nada, todo mundo con una experiencia diferente. Entonces, ¿ya qué hacíamos? Allá escuchábamos todo el programa, todo lo que nos explicaban, y luego salíamos y nos íbamos para un negocito a tomar tinto y hablar. La una contaba una experiencia, la otra, la otra. Y así llegamos, y así entre todos nos ayudamos. Acabas de decir la clave. Y es que solo no tenemos que poder. O sea, esa también fue un descubrimiento que yo hice, y es que solos no tenemos que poder. Nos podemos proponer la autoayuda como una estrategia, una herramienta, pero llega el día en que quizás yo sienta o alguien sienta que no le es suficiente todo lo que hace por sí mismo. Y afuera vamos a encontrar personas que viven experiencias diferentes de nosotros, pero que al igual de nosotros están haciendo el esfuerzo. Y lo que a unas personas les sirve, puede que a otra también. Puede que lo que tú aprendiste me eduque a mí, puede que tu testimonio me refleje algo importante, y así es como poderse apoyar, ir al terapeuta, a escuchar a otras personas que también viven el duelo o conectarse de alguna manera con otras personas, nos va ayudando a expandir la mente y el corazón, Sí. porque lo que vos decías, nos volvemos negativos, pues nos volvemos negativos desde mente y corazón, porque no es solamente el cerebro el que se cierra a veces pensando cosas, es también a veces el corazón que se cierra y se niega a avanzar porque tiene temor a lograrlo, o incluso cuántas veces uno piensa que si sana su corazón es como si echara a la persona de la vida, ¿cierto que sí? Cuando uno empieza como a buscar la ayuda, uno es como, pero es que yo estoy en duelo, pero es que cómo voy a estar bien, pero es que, ¿cierto? Mira lo que decíamos, cómo voy a disfrutar, cómo voy a aceptar, pero uno va abriendo su mente y su corazón, y eso nos va permitiendo empezar a encontrar esos recursos que creíamos perdidos. Eso sí es la verdad. Perdidos. Ya así te encontraste con un grupo de personas que como tú estaban haciendo exactamente la misma lucha, y lo has dicho de esa manera, estaban haciendo una lucha. Si yo te preguntara cuáles fueron las luchas más duras, o sea, en todo ese proceso de duelo que hiciste, porque venías con unos duelos acumulados, muere tu esposo y tú dices, listo, hasta aquí fue, necesito obligatoriamente la ayuda. ¿Cuáles fueron como las luchas más claves, esas cosas en que te debatías y que dijiste, tomé esta decisión y gracias a que tomé esta decisión o que pude hacer esto, lo pude superar? No, para mí lo más grato y lo que más me ha ayudado fue la ayuda de ustedes. La ayuda que tuve en el grupo, eso me hizo una persona fuerte, me llevó a ser una persona que le puedo ayudar a otras personas, porque yo veo a muchas personas con problemas y cerradas que no quieren. Y yo me volví, como dicen, como la doctora corazón, porque todo el mundo me llama, que Mari, que vea que tengo ese problema, que mi hija me dice, mamá, pues ponga un consultorio, porque, porque es que todo el mundo me llama, que vea que esto, y yo estoy dispuesta para todo el que me necesite, para el que me necesite. Y en eso me identifico contigo. Yo pienso que si ya hemos atravesado por todas estas crisis y por todas estas situaciones y hemos podido avanzar, es importante no solamente dar testimonio, sino también apoyar a las personas que vienen detrás de nosotros. Algunas vendrán con cargas más pesadas, otras con cargas más livianas, pero todas con el mismo dolor y con esa misma lucha que todos necesitamos enfrentar. María Elena, yo sé que el proceso de duelo no fue fácil, porque venías con todo eso acumulado. En medio de esa tarea del duelo, de las tareas del duelo, ¿cuáles fueron las tareas más difíciles? Las más duras, las que te costaron más trabajo. Pues las antiguas, las de atrás, porque al no tener ayuda, de pronto yo creyendo que estaba haciendo lo mejor, también cometí muchos errores. Cometí muchos errores porque hice cosas que me pudieron haber dañado mucho a mí, por falta de tener una persona, un profesional que me ayudara. La orientación, y yo no la tenía. Pero yo le digo a todas las personas que en este momento nos escuchan, ay,
que por favor busquen la ayuda, que uno se cree fuerte y uno no es tan fuerte. Si no tenemos ayuda espiritual y ayuda profesional, seguro que no somos capaces solos. Es muy importante la ayuda. Yo ahora me siento una mujer realizada completamente, porque lo que hace los 16 años atrás, que estuve en el grupo, porque hace 16 años, yo soy la mujer más feliz del mundo. Además, porque ya eras fuerte. Lo único era que estabas tan golpeada y tan lastimada que habías perdido como la confianza en ti misma. Pero es que tú ya de hecho eras una mujer fuerte. Y quiero resaltarlo, todos somos seres muy fuertes. Así no lo creamos. Hay un momento en que sentimos que no damos ni un peso por nosotros mismos. Sí. Hemos perdido como la confianza, la autoestima, hemos perdido en gran parte también el amor propio, ¿no? El amor propio, y por eso vamos cometiendo errores que nos pueden poner de verdad en peligro, y que ponen también en peligro nuestras relaciones con los demás. No solamente nos ponen en peligro a nosotros emocional o físicamente o económica o legalmente, sino que también nos ponen en peligro las relaciones que tenemos con los vivos. Recuerden a Mercedes que de pronto algún día yo le conté que yo, cuando la muerte de mi hijo, y por falta de la ayuda profesional, yo me negué mucho a mi hija. Entonces mi hija cayó en depresión, porque mi hija era siempre, es que usted no lo quería sino a él, que a él. Y como yo todo era él, y lloré yo, y lloré, y mi hija la dio a un lado. Qué error tan grande, porque se nos olvidan las otras personas que tenemos al lado. Sí. Y eso no lo deberíamos de hacer, porque de verdad que todos son hijos o en la familia, el que sea, hay que ponerle atención a todos. Así es. Porque yo, por dedicarme a lo de mi hijo, estaba perdiendo a mi hija. Y créeme que eso que tú me estás compartiendo lo escuchamos mucho en consulta y en los grupos de apoyo, en las conferencias también. Incluso he escuchado a mamás, papás, a hermanos decir es que no, pueden seguir solos, que hagan lo que quieran, si a mí se me murió ya fulano, el resto del mundo no me importa. Y consciente o inconscientemente los vamos abandonando, los vamos dejando atrás, y eso también les genera a ellos otra herida, otra pérdida, otras consecuencias. Entonces empezamos también a formar parte del abandono, del rechazo hacia los demás. Y esa desvinculación que generamos los unos y los otros, pues van generando heridas más hondas, más profundas. Yo creo que a ti te costó mucho volver a recuperar la estabilidad de la relación con tu hija. Esa creo que fue una lucha muy ardua que después de tú recuperarte a ti misma, tuviste que emprender una tarea larga de apoyo hacia ella. Muy larga, porque ella entró en una depresión, ya ella no quería nada en la vida, ella me dijo que yo ya no la quería, que entonces ella para qué vivía, se volvió rebelde. Dios mío, sufrí mucho con ella. Le digo que lloraba mi esposo un ladito, lloraba la rebeldía y ella en el otro, muy duro. Pero gloria a Dios, hoy le doy gracias al Señor y al Todopoderoso, y a todos ustedes, Ana Mercedes, que mi hija es una gran mujer también, ya es una mujer profesional, una mujer luchadora, buena hija. Y ella me dice, abuela, y ella me dice, ma, de verdad que yo tengo una mamá muy guerrera, Dios me la bendiga, y perdóneme por la rebeldía, pero era que a mí me dolía ver que usted era Carlos Mario, yo por allá como si no existiera. De yo también, una vez también le escribí pidiéndole perdón y diciéndole pues que me perdonara, que yo la amaba mucho a ella, es que como no la va a amar sin mí. Muy bien, y quiero resaltar algo, cuando el camino, cuando esa semilla de la recuperación, de la sanación, de la superación, como lo queramos llamar, está sembrada y permitimos que crezca y se fortifique, eso se va extendiendo a todas las áreas de la vida. Tú nos acabas de dar un testimonio de cómo a partir de la muerte de tu esposo, que fue como el evento que te trajo al grupo de apoyo, a los talleres de duelo, pudiste sanar los duelos pasados, pero también pudiste enfrentar los futuros. Todo lo que había pasado como heridas añadidas, esa dificultad en los vínculos con tu hija también se fue recuperando, y creo que incluso has tenido otras pérdidas después de eso. El mundo no se para
y por lo tanto también tuviste que enfrentar otras cosas. Dos viñetos, mis dos primeros viñetos. Muy duro también porque felices pues uno que el viñeto, que viene el viñeto, yo viendo a mi nieta sufriendo, que no lo va a poder tener, que en esa lucha. Entonces, perdió el primero, ya tenía, iba a ser 7 meses, ya era un bebecito. Muy grande. Muy grande. Ya estaba muy avanzado, sí, el embarazo. Ya ella entró en una depresión, ya ella me buscaba, iba, dormía conmigo, lloraba. Y yo le dije, Andrea, no se embarace más, es mejor que espere. Pero ella se decidió por tener un hijo, vuelve y se embaraza. Vuelve esa otra pérdida al año siguiente. Bueno, yo le decía a ella, no, vamos para adelante. Yo la mandé de usted, ella me dijo que le ayudó mucho y yo también en mi forma de ser le ayudé. Salimos adelante y ahora hay una bebé. También nació prematura, pero ya está, ya va a cumplir 7 meses, hermosa, mi nieta normal, sin depresiones, sin nada. ¿Pero por qué? Porque hemos sabido recibir la ayuda. Es que tú estás dando un testimonio de una cosa muy importante que vamos a hablar a lo largo de estos 3 días, y es que hay maneras más correctas de hacer un duelo y hay maneras muy erradas y equivocadas de hacer este duelo. María Elena, yo te quiero agradecer profundamente por habernos acompañado, por abrir tu libro de la vida a todas las personas. Tú no te imaginas cuántas personas tenemos conectadas. Yo creo que tenemos cientos y cientos de personas conectadas en este mundo, y quiero que antes de despedirte, además de agradecerte, ambas hemos estado sembrando semillas, y yo espero que en el corazón de las personas que hoy nos escuchan, esas semillas queden sembradas. De ustedes depende permitir que germinen y cuidarlas para que crezcan y se conviertan en esa planta que les fortalezca ese deseo de superarse y de salir adelante. Historias como la de María Elena, pocas, pero quisimos traerla precisamente por eso, porque ahí vamos a podernos ver reflejados gran parte de todos nosotros, ustedes que están allí escuchándonos y viéndonos, y quienes estamos acá como parte del grupo de apoyo, porque todos somos seres humanos que vivimos cosas y que enfrentamos. María Elena, un último mensaje de superación para todas las personas que nos escuchan, que están viviendo sus propios duelos, porque estamos en pospandemia, y te aseguro que allí detrás de cámaras hay personas que están viviendo pérdidas múltiples, así como las tuyas, de seres queridos, económicas, de trabajo, de apoyo, de compañía. Te aseguro que están viviendo pérdidas múltiples como tú. Un último mensaje de apoyo para ellos. El último mensaje que yo les daría a las personas que nos están viendo y escuchando en este momento es que busquen la ayuda profesional, y que espiritualmente también lo hagan, porque de verdad que si uno busca la ayuda de Dios, está en la manito de Dios, Él le muestra a uno los caminos. Y vean, a mí el camino que me gusta es llegar donde ustedes. Entonces, por favor, busquen ayuda, no se dejen llevar de la depresión, de la angustia. Yo reconozco que todo eso es muy duro y se lo digo por experiencia, porque si yo dijera por no saber nada, pero yo las he vivido, y aquí no conté ni un cuartico de mi vida. Y yo les digo, sean fuertes, busquen la ayuda, que seguro que van a salir adelante. No van a perder nada, van a ganar. Van a ganar. Así es, van a ganar. Y vamos a ganar en tiempo, en calidad de vida, en buenos vínculos, en fortaleza para lo que se viene después, porque la vida no para y continúa para adelante, y también en alegría y bienestar, en equilibrio para poder vivir la vida, porque tú dijiste una frase muy importante: y la vida, a pesar de sus ires y venires, vale la pena ser vivida. Sí. Y este es un rato, estamos aquí por una temporada. Es que somos un ratito nomás, estamos prestaditos. Otra cosa, la Mercedes, antes de irnos, el apego también, es muy bueno uno manejar el apego, porque cuando uno tiene esos apegos que uno cree que esa persona es lo más importante, no. De verdad que es duro decirlo, pero hay que desapegarnos. Así es. María Elena, todo mi cariño, mi apoyo. Gracias por invitarme, y cuando me necesiten, aquí estoy. Claro que sí. Bueno, María Elena, te damos un gran y caluroso gracias. Amén. Y volvemos
con nuestros compañeros allí. Bueno, hablando de toda esta experiencia con María Elena, yo quiero entonces que podamos compartir y quiero aprovechar lo que ella nos dijo porque creo que mejores testimonios sobre los obstáculos que nos vamos a encontrar a lo largo del proceso de duelo como este no hay. Así que quiero compartir con ustedes pantalla, voy a compartir con ustedes unas diapositivas para resumir mucho de lo que ya pudimos conversar con María Elena y nos podamos orientar. Entonces voy a compartir con ustedes. Mientras tanto, miren, es indudable que el duelo significa lucha o combate. Ustedes lo escucharon, ella mencionó varias veces la palabra lucha, como todo ese batallar que vamos a tener que tener entre el sí y el no, entre lo que quiero y puedo, entre lo que no tengo y no quiero, entre el avanzar, el detenerme, entre tomar una decisión u otra. La palabra lucha o combate puede define muy claramente parte de las grandes tareas del duelo. Entonces, quiero invitarlos a que sepan que estas luchas se van a seguir presentando y que vamos a tener que enfrentar unas batallas a veces muy arduas y que van a estar representadas en algunos de estos obstáculos que vamos a encontrar en este momento. ¿Listo? ¿Sí? Muy bien, perfecto. Entonces, permítanme un momento. Listo. Es que no veo. Estos obstáculos, vamos a empezar con esta primera frase, ¿sí? Muy bien. Listo, quise compartirles esta frase que se llama: a lo largo del camino del duelo se van a presentar dificultades que pueden llevarnos por un camino equivocado o impedirnos vivir un duelo sano. Esa es la realidad. Miren que lo vimos acá en esta conversación con María Elena, cómo a veces se nos presentan situaciones en las cuales no vamos a poder afrontar el duelo sano. O sea, nuestro camino del duelo se puede desviar. Muy bien. Vamos a mirar la siguiente imagen. Por aquí hay comentarios en el chat, qué rico. Ahorita los vamos a compartir. ¿Listo? Vamos a ver estos 5 obstáculos que podemos encontrar a lo largo del proceso de duelo y que nos pueden desviar de ese camino natural. El primero, entonces, es perseverar en la negación. Ahorita María Elena nos compartía la historia de su nuera tras la muerte de este bebé y nos decía cómo fue negarse a avanzar. Todos atravesamos por la negación como una experiencia inicial del proceso de duelo, pues esta experiencia no la quisimos, no la buscamos, no la pretendíamos, no era algo que estaba dentro de nuestros planes de vida, aunque sepamos que la muerte es natural e inevitable, en nuestras vidas no queremos que esa experiencia se llegue. Pero cuando hablamos del obstáculo es de perseverar en la negación. Una de las grandes luchas o combates que vamos a tener que tener es precisamente entre avanzar o no, entre tomar una decisión y otra para poder afrontar y aceptar la realidad que nos está tocando vivir. Entonces,
cuando nos negamos a avanzar, cuando decimos no quiero la ayuda, no la quiero buscar, es que nadie me puede ayudar, ¿cierto? Cuando hacemos repulsa, digo yo, ¿cierto? Ponemos una barrera infranqueable, pues entonces lo que estamos haciendo es añadir una cuota de sufrimiento muy alta al dolor que de hecho ya sentimos y al sufrimiento que esta experiencia nos causa. La verdad es que necesitamos avanzar para poder caminar el duelo. O sea, ningún camino, nos vamos a llegar a ninguna parte si pretendemos quedarnos en el mismo lugar. Entonces, ahí es muy importante que hagamos ese esfuerzo. Miremos el segundo obstáculo. ¿Listo? El segundo obstáculo es la parálisis. También lo mencionaba en su testimonio María Elena de manera muy importante. Todos los otros, yo estoy convencida de que todos nosotros hemos hecho lo mejor que podamos. O sea, hemos tratado de utilizar nuestros recursos, nuestros conocimientos, la información, el apoyo. O sea, hemos tratado de hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos. Pero llega un momento en que nuestra mente y nuestro corazón no encuentra otra salida y nos sentimos paralizados, ¿cierto? ¿Cuántos de ustedes se identificarán con estas frases como me siento impotente, no sé cómo hacerlo, cómo lograrlo, no puedo continuar? Incluso hay personas que me han dicho, es que yo no quiero. Y recuerdo el caso de una mujer que me decía, es que yo no quiero terminar mi duelo, yo prefiero llorar a mi ser querido por siempre, ¿cierto? Entonces, a veces esa parálisis puede venir como un acto de impotencia porque he utilizado todos los recursos que conozco, tengo a la mano, sin el resultado esperado, o porque en mi interior yo, con mi dolor, he hecho esa parálisis, me he paralizado ante el dolor y me he quedado sintiendo esa emoción en mí, cultivo ese sentimiento y por lo tanto no logro avanzar. Vamos a mirar el siguiente. Las rabias, las culpas y los miedos. Decíamos ahora en la conversación con María Elena que todos pasamos inevitablemente por todos los estados emocionales. Las rabias, las culpas y los miedos están a la orden del día cuando nosotros enfrentamos una pérdida. Pero cultivar esos sentimientos en nuestro corazón, alimentar los sentimientos secundarios como fobias, pánicos, venganzas, autoinculpaciones y autoflagelaciones, ¿cierto? Autocastigos. Cuando nosotros alimentamos estos sentimientos, lo que estamos haciendo es ahondando mucho más el dolor y la angustia, causando sufrimiento no solamente en nosotros, sino también en las personas que nos rodean, porque nos vamos autodestruyendo. Estos sentimientos son naturales y debemos agotarlos, permitir que se vayan. Necesitamos gestionarlos sanamente, pero no debemos ni negarlos ni alimentarlos. Entonces, no basta tampoco con vivirlos. Recuerdo a alguien que me decía, es que yo me permito llorar, yo me permito despotricar, yo me permito esto, yo me permito lo otro. No basta solo con expresarlos, hay que gestionarlos. Gestionarlos significa asimilarlos, tramitarlos, hacer algo más por ellos hasta que finalmente los podamos sanar y ya no habiten en nuestro corazón. A veces les hemos permitido a estos sentimientos que tomen control y poder y por lo tanto son los que terminan decidiendo por nosotros. Recuerdo ahora que María Elena nos estaba contando cómo ella ante eso que estaba experimentando, ese sentimiento de venganza, se estaba apoderando de ella, cómo hizo todo lo que pudo para evitar que ese sentimiento se apoderara de ella. Así que también parte de la tarea de gestionar los sentimientos es mantenerlos bajo control o es tener estrategias que permitan que ellos no tomen el control de nuestra vida. Miremos el siguiente obstáculo. El amor infantil o inmaduro, o como llamaba María Elena, el apego. El amor infantil o el amor inmaduro nos llevan al apego. El amor verdadero, el amor maduro, el amor adulto no es un amor apegado.
es un amor profundo por el otro ser, es una entrega, es un acompañamiento, es una ayuda incondicional, es un querer compartir con el otro, pero no apegadamente. Comprendemos entonces que el otro está conmigo mientras pueda y quiera, y que cuando esto no sea posible o cuando el otro incluso no quiera, como el caso de los abandonos, por ejemplo, ¿cierto? También estará bien y lo seguiré amando donde esté. Pero eso no destruye mi vida, porque el amor es más fuerte que la muerte, porque el amor finalmente lo puede superar, puede todo, o sea, permanece y es más grande aún ante esas circunstancias. Entonces, parte de lo que debemos hacer es cultivar un amor adulto que está basado en la libertad, en la comprensión, en la entrega, en el dar y el recibir, en el aquí y el ahora, pero que no cultiva apegos insanos que generen daño al otro ni a mí, ¿cierto? Y vamos a mirar el último de estos obstáculos, vamos a verlo, que es cuando tenemos antecedentes. Miren, eh, María Elena nos ha dado un testimonio en las dos direcciones. Podemos decir que María Elena ha sido una persona emocionalmente muy sana porque antes, ante tantas adversidades, muchos de nosotros creo que nos hubiéramos dado por derrotados y yo creo que me incluyo, ¿cierto? Pero ella también nos dio testimonios de otras personas en su vida familiar que no pudieron afrontar sanamente el duelo y que en parte fue precisamente por los antecedentes. Los antecedentes tienen que ver con varias cosas. Uno tiene que ver con las enfermedades previas. Cuando nosotros tenemos enfermedades previas, sobre todo enfermedades mentales, yo ya he tenido antes episodios de depresión o he tenido antes episodios de angustia o de ansiedad o cualquier otra. Las personas también cuando enfrentan otros diagnósticos más graves, quizás esquizofrenia o quizás trastornos bipolares, ¿cierto? Van a enfrentar duelos muy complejos, más complicados y con mucho más riesgo de dolor y sufrimiento. Entonces, cuidar estos antecedentes y acudir oportunamente a la atención que se requiere para evitar las recaídas o que se empeoren estos estados mentales es fundamental. Cuando las personas se acercan a nosotros como profesionales, pues una de las evaluaciones que hacemos es precisamente qué antecedentes tienen las personas en términos de salud mental para poderlos direccionar. Una de las cosas que vemos es el temor de las personas con antecedentes a volver a los tratamientos o acudir al tratamiento por psiquiatría o a la médica o a los medicamentos, pero es importante hacerlo porque los antecedentes nos indican que ya hay algo que debemos cuidar y este tiene que ser un acto preventivo. Otra de los antecedentes que es importante tener en cuenta que se nos puede convertir en un gran obstáculo son los duelos pasados, o sea, cómo he venido yo resolviendo mis duelos anteriores. María Elena también nos dio ese testimonio, yo también se los puedo dar. Cuando uno vive un duelo a la vez, es más fácil, pero cuando yo vivo varios duelos o cuando un duelo pasado no lo he podido terminar de resolver, no lo he cerrado completamente y vuelvo a vivir uno nuevo, esos duelos tienden a sumarse. Es difícil que una vez los duelos se sumen, pues yo pretenda resolverlos todos. Muchas veces hay uno que definitivamente marca la pauta y cuando trabajo sobre ese, empiezo a ayudarme a resolver los otros. Ese también es un testimonio que nos dio María Elena de manera muy bella, como la muerte de su nieta, de su hijo y de su nuera, pues se fueron complicando, enconando, si lo pudiéramos decir así, se fueron complejizando, se fueron haciendo insanos, pero es la muerte de su esposo y la decisión de ayuda lo que marca la diferencia y al trabajar el duelo de su esposo, puede ir resolviendo y ayudándose con los duelos viejos que aún no estaban adecuadamente resueltos. Entonces, esos son algunos de los antecedentes que habrá que tener en cuenta. Y quiero mencionar uno último antes de terminar el día de hoy, y es también la forma como las personas mueren. No es lo mismo que la persona muera de una enfermedad larga,
a que muera de una enfermedad corta. No es lo mismo que mueran por un asesinato, un accidente, una tragedia. Cada una de estas muertes puede tener para mí un impacto diferente y único que pueda hacerme más difícil afrontar el duelo. Entonces, si ese también es mi caso, si yo me estoy dando cuenta que la forma como mi ser querido falleció se convierte en algo muy difícil para mí de aceptar o me pone un obstáculo porque no logro reconciliarme con la forma como falleció, ese también es un antecedente importante a tener en cuenta y considerar a la hora de afrontar la muerte de nuestros seres queridos. Quiero terminar con esta frase, ¿cierto? Una pérdida afectiva es dolorosa y los caminos para salir adelante pueden ser muchos, pero hay que empezar por lo fundamental, empezar cuanto antes el camino de la sanación. Y en eso me uno a la última intervención que nos hizo María Elena. Busquemos la ayuda. Existen muchas ayudas por allí. Esta es una, esta que estamos ofreciendo hoy en este evento es una, pero no es la única. Así que poder acudir a la ayuda de diversas maneras es extremadamente importante. Bueno, vamos acercándonos al final de esta actividad y tengo otro invitado muy importante. Yo ahorita les decía que detrás de cámaras tenemos un equipo que ha estado apoyando el proceso y obviamente ese equipo sin él no pudiera funcionar muchas cosas. Este crecimiento que tuvo Plenitud, o antes se llamaba Funeraria Medellín y que hoy hace ya, no sé, unos 14, 15 años nos llamamos Plenitud, toda la transformación que hemos venido teniendo como profesionales y como equipo de trabajo es lo que nos ha permitido llegar hasta acá. Entonces, gracias a ese equipo, esto funciona. Y he querido que nos acompañe Klinger. Klinger Pasos es en este momento el coordinador de este proyecto de Vive con Plenitud. Así que le doy el saludo. Hola, Klinger. Hola, Ana. ¿Cómo Buenas noches a todos. Muy bien y muy contento por estar aquí. Hemos estado trabajando mucho para que eso fuera una realidad y yo sé que muchas personas estaban ansiosas por llegar el día. Yo tuve muchos que me contactaron y dijeron, ¿puedo empezar hoy? Quiero empezar ya. Y yo, el lunes empezamos, el lunes, porque uno entiende que de verdad eso es casi que de una necesidad inmediata. O sea, si tengo un dolor, necesito ir al médico hoy, sanar ese dolor, no mañana. Y realmente estamos trabajando para eso, para dar la oportunidad a muchas más personas a poder sanar ese dolor. Te cuento que cuando empecé a conocer ese proyecto, a principio entendí, obviamente, que son 20 años de experiencia, 20 años ayudando a la gente con sus pérdidas, sanando sus dolores. Y tenemos un caso, pues, María Elena es, la verdad, una inspiración para todos nosotros, no solo para el que ha perdido un ser querido, todos que escuchen su historia. Lo mínimo es que van a decir, Dios mío, no puedo quejarme jamás, porque si a ella ha logrado superar tantas pérdidas, tanto dolor, uno que a veces se queja con tan poquito. Pero cuando empecé a conocer, entendí que había un potencial en ese proyecto, porque a principio entonces, en esos 20 años, eso era un programa que era ofrecido a los clientes de Plenitud. Entonces, todos los que eran afiliados a Plenitud, que tenían sus beneficios, eso era uno de los beneficios por estar afiliado a Plenitud. Y no solo eso, restringido al lugar donde estábamos en ese momento. Muy bien que hablado. Es muy importante porque hoy ya no estamos limitados a estar en un lugar X. Exactamente, entonces eso era más que todo confinado a una región, una parte geográfica como Medellín y de pronto algo más alrededor de Antioquia y presencial, la gente tenía que venir, asistir a las conferencias y entonces
lo que estamos haciendo es extendiendo ese beneficio a muchas más personas, no solo en Colombia, no solo en Antioquia, mas a todo Colombia, a todo, pues a México, Sudamérica, Estados Unidos, para que también otras personas que también sufren y están teniendo ese dolor y no saben cómo sanarlo o puedan encontrar a nosotros. Es que, Klinger, en estos días vi el reporte que hizo la Organización Mundial de la Salud de las muertes por COVID en todo el planeta, ¿cierto? Fueron 15 millones de personas fallecidas. Y estamos considerando que un grupo familiar cercano, o sea, el grupo familiar son aproximadamente 4 a 5 personas. Quiere decir que 100 millones de habitantes en el mundo, muy bajita la mano, están impactados directamente por la muerte, solo por COVID, sin contar ningún otro tipo de fallecimientos. Y si hiciéramos ese parámetro en relación a Colombia, por ejemplo, ¿cierto? No cuento México porque no he visto el reporte de México, pero que nosotros tuvimos, ¿cuántos? ¿600? 600,000. Son 600,000 y multipliquemos. Quiere decir que gran parte de nuestra población está enfrentando. Millones de personas impactadas por eso. Y sin los recursos cerca. Exactamente. Hasta que yo sé que el proceso del entierro de COVID era muy distinto también. No podía ver, no podía velar, eso causó otros traumas adicionales, ¿cierto? Sí, eso es cierto. La vida está llena de decisiones. Todo el tiempo estamos tomando decisiones. Desde que nacemos y empezamos a conocernos por gente, empezamos a decidir cositas y va creciendo. Y de verdad, desde que despertamos en la mañana, estamos decidiendo lo que vamos a poner, lo que vamos a hacer, lo que vamos a ver, lo que vamos a escuchar, lo que vamos a comer. La vida es decisiones. Y lo que pasa, Ana, que me ha dado cuenta en ese trabajo, en ese proyecto, es que cuando no tenemos mucho conocimiento respecto de alguna cosa, nuestras decisiones son afectadas. Claro. Podemos muy fácilmente tomar malas decisiones. Ejemplo, yo voy a comprar un celular y yo no entiendo nada de celular. Pues el vendedor me puede vender cualquiera, ¿cierto? Y eso es el ejemplo para cualquier cosa. Voy a comprar un carro, una moto, o que sea. No entiendo nada. Lo que ellos van a decir, o sea, mi decisión va a estar afectada por mis conocimientos. En el proceso del duelo no es diferente. Yo entiendo que cuando falta conocimiento, que yo podría llamar de herramientas, que es lo que yo he estado entendiendo durante ese proceso, cuando yo no conozco las herramientas o lo que va a pasar es que va a afectar mis decisiones. Puedo tomar malas decisiones. Y por eso el trabajo de nosotros ha sido tan importante en poner eso a disposición a través de esos conocimientos. Y lo creamos el curso de superación plenitud, que hoy está digital, de manera digital. Durante esos 2 días más que nos queda, nosotros vamos a hablar más de eso. Sí. Y nos vas a contar cómo él se desarrolló y quedó esos 12 pasos que realmente ha ayudado no solo a María Elena, pero miles de personas en esos 20 años, en empresas, en los clientes, a poder superar sus pérdidas. Sí, mira, a mí me está pasando ahora algo muy parecido a lo que pasó cuando les contaba yo que murió mi hermana. Y es que yo me di cuenta que no había un recurso, yo no lo tenía. Yo no tenía ni el conocimiento ni la formación para ayudar a las personas que enfrentaban el proceso de duelo, ¿cierto? Hoy tengo el conocimiento y la formación y la experiencia, pero yo quiero llevarlo y queremos llevarlo a mucha gente que no lo tiene. Existen muchos lugares, poblados, municipios, pueblos, que no cuentan con la ayuda profesional. Entonces, no es solamente que no haya el conocimiento, que lo que tú dices es cierto. Cuando yo no sé y no estoy informado, pues sencillamente el que no sabe es como el que no conoce, ¿cierto? Claro. Pero también es el hecho de qué tan cerca tengo yo el recurso. Cuento con él cerca. Y descubrimos que la mayoría de la gente, o sea, si vamos a ser sinceros, sí, no cuentan con eso cerca. Eso y por eso es la intención de extender este aprendizaje
traducirlo a la virtualidad para que ya no esté al alcance solo de quien está en sitio, sino de cualquier persona que lo requiera, que pueda tener el conocimiento, la formación, la instrucción y el apoyo. Si algo nos ha dejado este tiempo de pandemia, además de una experiencia dolorosa a nivel mundial, es la posibilidad de extender los brazos, el amor y el acompañamiento a todas las personas en cualquier lugar de este planeta. Totalmente. Y ya vamos para un cierre de este programa de esta noche. El tiempo obviamente no nos da para hablar de todo. Mañana vamos a seguir. Hoy hablaste de los caminos equivocados para hacer un duelo. Mañana vas a hablar del camino o los caminos correctos para hacer un duelo sano y completo y llegar a poder sanar y poder superar, a menos convivir, saber vivir con esos momentos, esos dolores que las pérdidas nos causan. Mañana también vas a compartir la historia de otras personas que también han podido superar sus dolores. Mañana voy a estar también y vamos a hablar un poquito más. Además, voy a contar un poquito de mi experiencia. También, porque estoy en Colombia, han visto que obviamente no soy colombiano por mi acento y van a ver que yo llegué a Colombia también por una gran pérdida. No fue de un ser querido, a pesar de que perdí mi mamá, y también voy a hablar de eso un poquito, de la diferencia cómo lo enfrentó mi papá, mi hermana y yo. Cada uno de nosotros lo enfrentamos de manera diferente. Y vamos a hablar también un poquito más del programa como tal, para que ustedes conozcan, porque es como yo digo, el conocimiento es importante, buscarlo, porque es mediante el conocimiento que vas a poder tomar buenas decisiones, las herramientas que necesitas, y que todos podemos encontrarlas y podemos tomar, pues hacer buen uso de ellas. Entonces, no puede perder mañana que vas a hablar del cómo es la manera correcta de hacerlo. Y claro, nosotros vamos a estar en el mismo horario, vamos a también compartir para muchos de los que no pudieron estar todo el tiempo. Algunas personas me hablaron en el WhatsApp y todo y me dijeron, ay, estoy saliendo del trabajo, ¿cómo hago para ingresar? Yo entendí que no todos pudieron estar exactamente en el mismo momento. Vamos a poner esa grabación en YouTube, te la vamos a compartir también. Ah, sí, compartámosle a las personas. Exactamente. Resulta que estamos con canal de YouTube. Nuestro canal lo encuentran como Plenitud. El objetivo es ese, precisamente, seguir extendiendo los brazos a las personas en cualquier lugar para que puedan acceder a la información, al conocimiento y puedan encontrar allí herramientas, estrategias, fortalecerse, o como en el testimonio de María Elena, que gracias a este acercamiento, ella volvió a descubrir que era una mujer absolutamente resiliente y valiente, ¿cierto? Entonces, que podamos recuperar esa fuerza interior que a veces parece que flaqueara ante este proceso. Yo espero que este día de hoy les haya servido para identificarse. Quienes están allí con seguridad pudieron identificar obstáculos, riesgos, desventajas, problemas, luchas asociadas con este proceso. Pero mañana hablaremos de todo lo contrario. De cómo podemos encontrar en nosotros las armas, las estrategias, dónde están y cómo podemos empezar a implementarlas. Y con seguridad en el día 3 vamos a rematar con esas 12 armas, esas 12 estrategias puntuales para avanzar sanamente en el camino del duelo. Me imagino que deben haber muchas preguntas, entonces guárdalas. Puedes hacer por chat, tenemos un equipo maravilloso que está tratando de contestarlas a todos. Yo sigo también en el grupo de WhatsApp. Si usted que está con nosotros no hace parte del grupo allá del WhatsApp, hay una manera, pues solicite, nosotros te ingresamos o te mandamos el link para que puedas ingresar. Déjanos acompañarte, déjanos hacer parte de ese momento de tu vida tan importante, tan delicado, porque lo que queremos es hacer colecciones más de historias como de María Elena, la tuya. Queremos mañana y después poder estar contando tu historia de superación y saber que nosotros estamos impactando vidas y cambiando vidas, transformando las vidas, que la gente está volviendo a vivir a plenitud. Y cambiando las propias y las ajenas. Porque así como María Elena, como tú y como yo y como todo este equipo de trabajo,
ha tenido que enfrentar sus propias pérdidas con valentía y ha tenido que transformar su existencia y se han transformado positivamente, queremos también contribuir a esa transformación positiva. Entonces, esa es la invitación y yo creo que con esto podemos ir dando por cerrado. Klinger, mil gracias. Mañana les estaremos contando mucho más. A todos ustedes los que se conectaron a través de todos nuestros medios y redes sociales, se los agradecemos. Recuerden que los esperamos mañana, 7 en punto, nuevamente a través de todos nuestros canales, para que hablemos más sobre Vive a Plenitud. Se despide Ana Mercedes Mejía. Y Klinger Pasos. Que estén muy bien y descansen.